¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Orlando Belli. Quisiera saber, por favor, antes de comenzar o antes de continuar, ¿se me escucha? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, buenos días, Sergio, buenos días con todos. Bien, en esta oportunidad, pues, el objetivo de esta reunión es hacer un conversatorio, una charla, un webinar acerca de la utilización del deep learning aplicado al mantenimiento, ¿no? Hoy en día que estamos viviendo un boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Debido a esta gran herramienta que ha salido, el ChatGPT, pues se está, digamos, despegando y explotando en múltiples sectores, ya sea en el industrial como en el no industrial. Ok, en esta oportunidad me va a acompañar el ingeniero David Yaptayo Castañeda, quien tiene amplia experiencia en procesos de automatización, ¿no? Tanto en plantas de gas natural, cementeras y pues todo lo que concerniente a lo que es automatización. Últimamente también está realizando modelos predictivos y análisis de datos. ¿Ok? Así que, David, sin más preámbulo, te doy el pase. Ya, puedes, si gustas, también puedes compartir tu pantalla. ¿Ok? Yo voy a dejar de compartir y te doy el pase. ¿Ok, David? Orlando, muy buenos días. Muchas gracias. A ver, me confirmas en mi pantalla. Sí, se ve, David. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos para esta sesión? Bueno, optimizando la eficiencia de nuestros activos y evitando fallos, ¿ok? Esta agenda vamos a cubrir una introducción a los modelos predictivos, que es lo que buscamos con ello, el definir los objetivos de este conversatorio, las áreas de aplicación de mantenimiento y finalmente Orlando nos va a apoyar con una aplicación con Python, ¿sí? Entonces, digamos, Deep Learning aplicado al mantenimiento predictivo, lo que busca en este caso es una opción, una alternativa a la gestión tradicional del mantenimiento predictivo, que se basa en equipos especializados como cámaras termográficas, análisis vibracional, para poder anticiparnos a la falla, ¿sí? Y poder reducir, digamos, esta pérdida de producción, ¿sí? Pero ello requiere, digamos, especialistas para interpretar los fallos, especialistas en la operación de estos equipos. Digamos que esta es la forma tradicional del mantenimiento predictivo. Estamos haciendo la propuesta de adelantarnos a la falla mediante el uso de la tendencia de nuestros parámetros de proceso. ¿Ok? Entonces, les muestro aquí en esta diapositiva, digamos, el mantenimiento predictivo tradicional, ¿no? Que consiste en eh, análisis ultrasónico, análisis vibracional, análisis de aceite también. Estamos en esta zona de aquí, en la primera parte de predictivo. Si no tenemos desarrollado una estrategia de predictivo, estamos en preventivo, ¿ok? Basados a periodos fijos, recomendaciones del fabricante. Y lo peor que podríamos hacer en la gestión de mantenimiento es, digamos, el mantenimiento reactivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros desde el punto de vista de Machine Learning, Deep Learning aplicado, digamos, a la gestión de mantenimiento? Es enfocarnos en esta parte del predictivo. Digamos, haciendo una propuesta paralela a esta gestión tradicional de estos equipos y confiando más en la información de nuestro proceso. Nosotros, si contamos con un sistema de adquisición de datos, un sistema en escala, tenemos 24/7 los parámetros de nuestro proceso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hago la asociación cuando tenemos un molino, un motor, una faja, podemos hacer un análisis del patrón, el comportamiento de la corriente de ese equipo, horas antes, días antes a la falla. Eso nos podría ayudar a predecir, anticipar este mantenimiento y evitar esa pérdida de producción, ¿no? ¿Sí? Porque el principal problema es cuando falla un equipo y tenemos que hacer los preparativos o el tiempo de respuesta para llegar al equipo, ¿no? Entonces podríamos ahorrarnos todos estos tiempos que sí, digamos, se traducen en un ahorro, digamos, en lo que es mantener la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con Deep Learning y la aplicación de mantenimiento predictivo? Es explicar, ¿sí? Predecir estas fallas en los equipos
a partir de nuestros datos del proceso. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el Deep Learning? Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning o aprendizaje automático. Todo, digamos, forma parte de la inteligencia artificial, que en realidad no es un concepto nuevo, ¿no? Ya desde los 70, 80 se desarrolla inteligencia artificial, sino que ahora han convergido estos fenómenos de mucha información, eh, este poder computacional acelerado, la miniaturización, sí, el fenómeno del Big Data. Entonces, todo esto, digamos, que ha convergido y está, digamos, acelerando este proceso de inteligencia artificial. Sumado a que ahora hacemos todo en la nube, ¿no? Ya no solo el almacenamiento, sino también el procesamiento. Podemos desarrollar nuestros algoritmos y ejecutarlos en servidores desde la nube, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es aplicar Deep Learning, que ya se viene aplicando en el área de medicina. Todavía está siendo supervisado, ¿no? No es que el modelo directamente te pueda generar un diagnóstico, siempre tiene supervisión humana, ¿no? Te puede hacer una propuesta, pero es un experto, es un doctor, un médico, el que al final, digamos, recomienda un tratamiento, ¿no? Entonces, esta tecnología no es nueva. Lo que estamos haciendo es, en lugar de estar prediciendo la salud del paciente, haciendo un pronóstico, un diagnóstico en base a la información, por ejemplo, de su radiografía, vamos a aplicar los mismos modelos, en este caso el Deep Learning, que se enfoca en lo que es redes neuronales, pero lo vamos a aplicar a nuestros equipos, ¿sí? El mismo análisis para el modelo, básicamente es un modelo matemático, que lo único que requiere es actualizar sus pesos ponderados para realizar una buena clasificación. Él no distingue si lo que está evaluando es un paciente o lo que está evaluando es un activo, una máquina, una bomba, ¿sí? Les comentaba que siempre está bajo supervisión de un experto, ¿no? Entonces nosotros en nuestras plantas no podríamos confiar directamente en un algoritmo, pero inicialmente podríamos tenerlo sujeto a la revisión de un experto, ¿no? Entonces para ello les quiero compartir un ejemplo de sector de hidrocarburos. Si conocen estas bombitas, las tenemos ampliamente distribuidas en un campo de extracción. Y como están distribuidas en un área, es difícil, digamos, atender un correctivo en estos equipos, ¿no? Pueden ser fugas, puede ser una parada del equipo, una falla en el motor, diferentes problemas que al final se traducen en pérdida de producción. Pérdida de producción por todo el tiempo que no opera, también, digamos, los repuestos, hacer, digamos, el diagnóstico, todo lo que requerimos para recuperar la función, digamos, de este activo. Entonces, aquí brevemente les voy a explicar cómo funcionan estas bombas. Básicamente, este es un diagrama de desplazamiento de la bomba y la carga. Entonces, de forma cíclica, este equipo genera esta gráfica, ¿no? Desde los puntos A, B, C y D, podemos identificar cómo es que se desplaza el equipo y realiza el bombeo del producto. Entonces, nosotros tenemos una curva típica de funcionamiento, ¿sí?, del equipo, de lo que nos provee el fabricante. Y también tenemos un diagrama, digamos, unos diagnósticos. El fabricante nos indica, ¿no? Si la gráfica carga-desplazamiento tiene un comportamiento, digamos, en paralelogramo, estamos hablando de un desplazamiento y movimiento del tubo. Así podemos ver si es que hay una interfase con gas. Vemos cómo la gráfica se va alterando, ¿no? Entonces tenemos, digamos, diferentes, entre comillas, diagnósticos de nuestro equipo, de nuestra bomba, que siempre son revisadas por un experto en estos equipos. Entonces, ¿en qué consiste la aplicación? Así como vimos esta aplicación de radiografías en pacientes, lo que va a hacer nuestro modelo es, va a recibir como input todas estas tarjetas del desempeño de nuestras bombas y va a realizar una clasificación, entre comillas, un diagnóstico de estos equipos, de nuestros activos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos diferentes escenarios, ¿no? Diferentes modos de falla, por así decirlo, de nuestro equipo. Y lo que buscamos es que nuestro algoritmo nos ayude a realizar la clasificación de ello. Entonces me voy a adelantar a la siguiente diapositiva, donde, por ejemplo, cuando trabajamos con estos algoritmos de aprendizaje automático, lo que buscamos es siempre
seleccionar una parte de la información, que es la información de entrenamiento, mediante la cual nuestro algoritmo aprende, ¿sí? Aprende estos escenarios, esas tarjetas de diagnóstico. Luego nosotros, esa información que hemos reservado para prueba, evaluamos, nosotros ya sabemos la respuesta del diagnóstico, pero ponemos a prueba el algoritmo. Y a partir de aquí nosotros, digamos, evaluamos su desempeño. Entonces, ya a partir del 2014-2015, los algoritmos han superado, digamos, la referencia de un experto, ¿no? El error de un experto era menor o igual al 5%. Estos algoritmos están entre el 1 y el 2% de error. Entonces ya podríamos confiar más en la clasificación de un algoritmo que es entrenado a partir de una base de datos histórica que el propio experto de la industria. ¿Ok? Este es un ejemplo entonces de la parte de hidrocarburos. ¿Cómo es que nosotros generamos valor con este modelo? Les comentaba que eh, lo que buscamos desde el punto de vista de mantenimiento es reducir costos, ¿no? Puede ser en la gestión de equipos, en la gestión de inventarios, gestión de repuestos, pero en este caso lo que estamos buscando es reducir el tiempo de parada, es decir, reducir esa ventana donde perdemos producción. Entonces, si en promedio tomamos como referencia que nos tomaba 9 días para detectar y reparar, digamos, estas bombas, estamos hablando de un aproximado de 450 barriles que perdíamos hasta recuperar el funcionamiento de nuestro equipo. Entonces, en promedio estamos hablando de unos $22.000 de pérdida. Entonces, por aquí viene, digamos, el retorno de la inversión de nuestra aplicación. ¿Ok? Bueno, ahora le voy a dar pase a Orlando para que nos comente cómo es que podemos determinar la vida útil de un activo a partir también de estos modelos de Deep Learning, ¿sí? Ok, listo. Gracias, David. Voy a compartir entonces yo mi pantalla. No es la misma presentación, ¿no? Igual la voy a compartir. Estaba haciéndote por aquí. Bueno, la vida útil, ¿no? Vamos acá. Para predecir la vida útil de un activo, que es una de las aplicaciones más requeridas, digamos, ¿no? Por personal de operaciones y mantenimiento. De hecho, hay más aplicaciones, ¿no? Pero esta es, digamos, como que la más popular, la que más se desea conocer dentro de las aplicaciones. Entonces, nosotros contamos con data histórica, ¿no? O sea, de un SCADA que almacena la información del PLC, por ejemplo, el esquema es este, ¿no? Nosotros contamos con la información de un proceso automatizado, la información viene de un PLC, y pues el PLC recibe señales de campo a través de sus entradas análogas, sus entradas discretas, ¿no? Pulsadores, transmisores de presión, temperatura, flujo. Y así también, como tiene entradas, tiene salidas, ¿verdad? Las salidas serían los actuadores, contactores que arrancan bombas, motores eléctricos. También tenemos, pues, válvulas o electroválvulas, válvulas proporcionales de 4 a 20, ¿no? Para poder abrir o cerrar proporcionalmente una tubería, un caudal. Bueno, esta información, además de que se monitorea a tiempo real, ¿no? En este sistema que sería pues el SCADA, ¿no? Un SCADA clásico, tradicional, esta información que es importante para operaciones, donde pues para que pueda tomar acciones de inmediato, siempre y cuando le aparezca una alarma, ¿no? En el banner de alarmas o un warning, Em, pues otra de las funciones del SCADA es que toda esta información se almacena en una base de datos, ¿no? Entonces, al ser almacenada en una base de datos, ya es un input importante para poder hacer un modelo predictivo. Porque una vez que tengo datos, lo interesante del machine learning, del deep learning, de las redes neuronales y todo esto que estamos viviendo hoy en día con alta, ¿no? Con alta, digamos, furor, de alguna forma, pues se va a encontrar patrones en esos datos. Ya es, digamos, los patrones a veces no están tan simple a la vista, ¿no? Porque a veces podemos usar un Excel para hacer algunas gráficas sencillas, barras y scatterplots, pero a veces los patrones no están tan simples, no están tan visibles. Entonces, hay una herramienta, hay varias, ¿no? Pero bueno, dentro de las herramientas más populares es esta herramienta llamada Python. También tenemos R, también está el MATLAB, el Minitab. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar Python versus otras herramientas? La ventaja de utilizar Python es que es gratis, ¿no? Y muchas veces esto es llamativo
digamos, las empresas de repente que no tienen tanto presupuesto o quieren derivar el presupuesto en otras actividades. El Python pues les va a permitir poder a cada uno de ustedes hacer un modelo. De manera gratuita, se lo descargan, ¿no? Buscan en Google Python, se lo descargan, o si tienen una cuenta en Gmail, como ahora vamos a hacer un ejemplo, pues con una cuenta en Gmail o en Google, que todo el mundo lo tiene, pues puede hacer un modelo. Bueno, el modelo se va a parecer, va a tener esta estructura, ¿no? Va a tener una estructura de entrada, proceso, salida. ¿Qué cosa es la entrada? Los datos, ¿no? O sea, de alguna forma yo voy a importar esta base de datos a Python, y ahí una vez que está en Python ya es manejo de Python, ¿no? Es como cuando tienes datos en Excel y quieres hacer reportes, tablas dinámicas, es manejo de Excel, ya igualito, ¿no? Los datos una vez que están en Python, pues es cuestión de manejar las funciones. Y hoy en día aprender a programar es muchísimo más sencillo que antes, ¿no? Antes, o sea, cuando aprendí, por ejemplo, tenía, a veces era un poco de memoria, hacer una lista de comandos, ¿no? Hoy en día hay una herramienta, el famoso ChatGPT, pues que tú le pones en lenguaje natural qué es lo que quieres y automáticamente te devuelve el código, ¿no? Entonces, aprender a programar hoy en día es más fácil. En cierta forma es bueno porque pues vamos a tener el alcance, más personas van a poder hacer sus aplicaciones, más personas van a hacer sus predicciones, ¿no? Entonces, la entrada de datos o la entrada de este proceso son los datos. Y la salida, ¿qué cosa es? Lo que yo quiero predecir, por ejemplo, el rule, ¿no? Yo quiero predecir el rule, que es el tiempo de vida útil o el remaining useful life, ¿no? A través de una función matemática, ¿no? Aquí en el proceso, ¿no? Si estamos hablando de deep learning, el proceso básicamente van a ser redes neuronales, ¿no? Vamos a poner redes neuronales artificiales, que es un proceso bioinspirado, ¿no? Que simula cómo es el aprendizaje de una red neuronal humana. Y vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Ya? Entonces, una vez que estos datos son analizados por estas redes van a encontrar patrones y me va a permitir pues hacer una curva, ¿no? De cómo la condición del activo va cayendo en función del uso, del tiempo o del deterioro en ciclos, ¿no? Todos estamos sujetos al deterioro. Entonces, esta condición va a ir cayendo. Claro, nosotros en un SCADA no tenemos directamente esta curva, ¿verdad? Porque sería más fácil, ¿no? Si tuviéramos esta curva. Pero tenemos una cantidad de sensores, ¿no? Una cantidad de información, y con esa información nosotros vamos a construir esta curva. ¿Ya? Mientras más información tengamos, podemos hacer análisis y encontrar más cosas que nos ayuden a hacer un poquito más fina esta curva. Siempre va a haber un más menos, ¿no? No es que el algoritmo te va a decir exactamente, bueno, la máquina va a fallar mañana a las 3:54 con 30 segundos. No, no, o sea, siempre va a haber una tolerancia, como David indicó, ¿no? O sea, si bien los expertos tienen un porcentaje de exactitud de 5%, las redes neuronales también se equivocan. O sea, el porcentaje de falla es menor, pero también se equivoca. O sea, cuando nos dé una predicción, al final lo que está diciendo es una banda, ¿no? No es que va a fallar en ese instante, sino tienes, por ejemplo, más o menos una tolerancia, y ese más o menos depende de la exactitud del algoritmo, ¿no? Hay algoritmos que tienen 80%, 90%, 95%, depende de eso, pues es el más o menos que hay que sumarle a esa predicción. ¿Ok? Entonces es así como la data del SCADA es importante y nos ayuda pues a nosotros a poder generar esta curva que es para predecir el tiempo de vida útil, ¿no? Bueno, acá una frase, ¿no? De Jan LeCun, que es un experto de Facebook, ¿no? Predijo esto y hoy en día se está viviendo, ¿no? El Deep Learning tiene un gran potencial para transformar la industria, y no solo en la industria, ¿no? Pues se está utilizando en todos los medios, ¿no? Hay patrones ocultos que de alguna forma, pues hay que descubrir esos patrones para poder, pues, utilizarlos a nuestro favor, ¿no? Y fíjense que no solo es, digamos, predecir fallos, ¿no? Como es el rule, ¿no? Que acabo de explicar hace un momento, sino también tenemos otras aplicaciones como optimizar eficiencia y mejorar la seguridad, ¿no? Que son otras aplicaciones que también hoy en día se utilizan, ¿no? Si ustedes buscan en Google, ¿no? Machine Learning aplicado a la industria, ya Antamina y hay otras empresas que están aplicando, pues, en minería estas herramientas, ¿no? Los pasos de implementación, estos son, ya, si ustedes quisieran implementar un modelo de Machine Learning en un piloto de un sector, en un área, primero tendríamos que tener la adquisición de datos, que esto lo tenemos por el SCADA, ¿no? Esto ya es como que está cubierto. Todos los procesos automatizados tienen cubierto esto.
Viene la parte de limpieza de datos, que esta es la parte más pesada, porque hay que asegurar que los datos provenientes de la SCADA sean seguros. Ustedes se dan cuenta que a veces el SCADA no, por ruido y eso, a veces puede hacer alguna lectura que no necesariamente es la adecuada. Entonces hay que detectar esos outliers o valores faltantes, ¿no? Para que la data sea correcta. Luego de eso vendría la parte de seleccionar las variables que aportan a la predicción, porque no todos los sensores, ¿no? Por más que tengamos 80.000 sensores, quizás habrá pues 20.000 que no aportan directamente a la predicción. Entonces, ¿cómo filtro, cómo selecciono los mejores predictores para el rule o para lo que quiera predecir? Bueno, tenemos que tener una etapa de selección de variables y esto también se hace con algoritmos, ¿no? Aquí hay regresiones, ¿no? Regresión Rich, regresión Lazo, árboles de clasificación también sirven para seleccionar variables. Luego viene la parte de entrenamiento, o sea, acá nosotros vamos a tener que escoger nuestra red neuronal o nuestro modelo de Machine Learning, o hacer el diseño de la estructura, ¿no? Cuántas neuronas por capa, cuántas capas ocultas va a tener nuestra red neuronal para que podamos hacer la predicción lo más acertada posible. Y viene la parte final que es el despliegue. El despliegue es como tener una aplicación o como la puesta en producción, ¿no? Va a haber, digamos, el analista o el ingeniero de confiabilidad, pues es el experto que conoce de la programación, de la estadística, pero imagínate que tú quieres esto, pues, digamos, como que democratizarlo para que cualquier usuario, ¿no? Un operador, un mantenedor que no necesariamente sabe programar, pues simplemente le mete los datos, presiona un botón y le devuelve, ¿no? Ah, mira, la probabilidad de falla de este equipo está, ¿no? Entonces, esta sería la parte del despliegue, ¿no? Bueno, haciendo un poquito más de detalle, ¿no? La secuencia en programación en Python, ¿no? Lo que se hace es instalar librerías, importar base de datos, seleccionar las variables, quiénes van a ser los X y quiénes van a ser los Y. Los X van a ser los predictores, ¿no? Tus variables input, las variables de entrada. Y Y es tu variable objetivo, lo que tú quieres predecir, por ejemplo, el tiempo de vida útil, ¿no? O, por ejemplo, si se tratara de series de tiempo, cómo se comporta una variable en el tiempo, ¿no? Si tú tienes una variable que se va comportando así, de cierta forma, hasta este punto, y quieres proyectar de aquí a futuro, pues esto sería como que la proyección, ¿no? Hay que encontrar una función que se parezca mucho a esto, para que cuando lo proyectes, ¿no? Te dé esto de acá. Bueno, luego viene la parte de entrenar. Cuando dicen entrenar el modelo, en realidad es crear el modelo, ¿no? Creas el modelo y luego pues tienes que hacer tus predicciones y verificar si el modelo pues sirve o no sirve, porque a veces el modelo no necesariamente al inicio vas a tener un modelo con alta exactitud. Habrá tener que hacer algunos ajustes, lo que se llama tuning. Así como cuando en un controlador PID haces un tuning, ¿no? De la variable P, la parte integrativa, derivativa. Acá también, solo que no es PID, ¿no? Sino tiene sus propios parámetros la función. Entonces tú vas a ir tuneando de alguna manera, con alguna heurística, para que vayas afinando, ¿no? Y la exactitud del modelo se vaya elevando hasta cierto punto. ¿Ok? Bueno, y en áreas de aplicación, tenemos muchas áreas de aplicación. Por ejemplo, la predicción de vida útil es el caballito de batalla, ¿no? Lo que todo el mundo quiere conocer, ya, más o menos lo que le he explicado. Pero también tenemos otra aplicación que es clusterizar fallas. Clusterizar es agrupar, ¿no? Agrupar fallas. Va a haber activos que tú tengas, por ejemplo, en mantenimiento centro de confiabilidad, le llaman, por ejemplo, tipo de falla 1, ¿no? Esto podría ser tipo de falla 2, ¿no? Esto podría ser equipos saludables inclusive, ¿no? Entonces, esto es clusterizar. En este caso, cuando tú clusterizas, no necesariamente vas a hacer una predicción. Lo que estás haciendo es cómo agrupas tus activos para que a estos, lo que están en amarillo, pues tú hagas un plan, digamos, genérico para esos de acá, otro plan genérico para esos de acá. En cierta forma ya estás independizando y generalizando por grupo, ¿verdad? Es como acá cuando David indicó, ¿no? Acá David indicó, teníamos pues distintas fallas, ¿no? Acá, por ejemplo. Tenemos operación normal, esto podríamos detectarlo con un algoritmo de clusterización, ¿no? Tenemos los grupos que se comportan de esta forma, hay activos que se comportan así, activos que se comportan así. ¿Y cómo los descubrimos? Pues con un algoritmo de clusterización podríamos... Acá tengo 3 grupos, acá tengo más grupos, ¿no? Acá hay pues cerca de 12 grupos, ¿no? Y podríamos tener más, dependiendo de cómo se comportan. ¿Y cómo? Analizando los datos nada más, ¿no? Analizando datos. Bueno, entonces yo voy a hacer un ejercicio de confiabilidad,
¿ya? Esto de confiabilidad es una estrategia que utiliza el famoso RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, pero el RCM lo utiliza aplicando una distribución estadística llamada Weibull, ¿no? Los que trabajan en confiabilidad posiblemente están bastante entendidos con esto, y los que no, bueno, la curva Weibull básicamente es una curva que me devuelve cuál es la probabilidad de falla en función de una sola variable que es el tiempo entre fallas. Igual son datos, igual necesito datos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría, digamos, con datos, calcular una curva de confiabilidad? Hay varios métodos, ¿no? Hay un método clásico que se llama el de rangos medios, hay otros métodos. Entonces, como esta charla es de Deep Learning, pues yo voy a usar el método de Deep Learning. Y el método de Deep Learning es utilizando redes neuronales. ¿Ok? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que yo tengo una base de datos, ¿ya? Yo les voy a, o sea, para que ustedes tengan, es más, en este momento, si ustedes quieren acceder a la información, yo les puedo proporcionar para que ustedes también lo sigan. Voy a poner acá. Bien, la presentación está acá, ya, esta de acá se las voy a compartir por el chat. Ya, vamos a compartir la presentación por el chat. Si tienen alguna consulta, en cualquier momento pueden levantar la mano y pues hacer la consulta respectiva. Hasta acá quisiera saber si tienen alguna duda o todo bien. ¿Cómo vamos por acá? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Comentario? Todo claro. Gracias, Sergio. Genial. Listo, Joel. Entonces, pues les decía, básicamente nosotros vamos a tener datos y con esos datos vamos a calcular la confiabilidad. Desde el punto de vista de RCM, la confiabilidad es el complemento de la probabilidad de falla, ¿no? Cuando digo complemento de la probabilidad de falla, quiere decir, por ejemplo, si un activo tiene 70% de fallar, el complemento, ¿cuánto sería su confiabilidad en ese instante? ¿Cuánto sería el complemento de 70? 30, ¿no? Porque para 100, ¿no? Para 100 sería el 30%. Ambos deberían sumar 100%. Bien, entonces yo voy a hacer un pequeño ejemplo con Python, ¿ya? Yo para ganar tiempo, pues esta explicación se las regalo, ¿ya? Ahí se las he regalado en la presentación y voy a ir directamente a la parte de programación, ¿ya? Vamos a ir directamente a la parte de programación. Acá tengo algunos ejemplos desarrollados, resueltos. Pero antes de ir así de golpe ¿no? de golpe al algoritmo, voy a hacer uno nuevo, así simple, para que entiendan un poquito de que programar en Python es sencillo. Fíjense, este es un entorno de Google Drive, ¿no? Este es un Drive de Gmail. Todos tenemos un correo en Gmail, ¿verdad? Entonces, ustedes, mira, lo que yo voy a hacer es programar directamente aquí en el Drive, sin necesidad de haberme descargado el Python, ¿no? O sea, no necesitamos descargarnos localmente el Python, podemos programar directamente en Google, ¿no? En este caso, lo que he hecho es abrir un cuaderno. Esto se llama un cuaderno de programación, o notebook, ¿ok? Y aquí podemos poner, para que sepan un poquito de qué va Python, ¿no? Mi primer Python. Entonces, este Python yo lo veo así, es como un Excel, solo que tiene otras funciones, y hay algunas que son parecidas, ¿eh? Así tiene la suma, el average, que tiene Excel, también acá hay, ¿no? Entonces, esta franja negra se llama, pues, celda. Si ustedes quieren colocar más celdas, simplemente más, y se generan celdas, 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 celdas. ¿Ok? Entonces, siempre cuando se empieza a programar, por ejemplo, yo cuando aprendí a programar hace algunos años en BBA, ¿no? Siempre se empieza con el famoso Hola Mundo, ¿no? ¿Cómo se hace Hola Mundo aquí en Python? Bueno, aquí es súper fácil, ¿no? Simplemente tienes que saber que es una variable y a esa variable le asignamos el contenido. Una variable es así como en PLC, es como que un espacio en memoria, ¿no? Cuando tú defines una variable y pones push button, ¿no? Y ese push button es igual a una entrada, un input 0 del PLC, ¿no? Bueno, acá también, una entrada básicamente es un nombre que va a almacenar algo en sí, ¿no? Es como un espacio en memoria que va a almacenar un contenido.
Bueno, entonces yo acá voy a poner un nombre cualquiera, ¿ya? Voy a poner, por ejemplo, saludo, ¿no? Para mí, saludo va a ser una variable, ¿ya? Pero una variable no viene así solita. Una variable te va a pedir, ya, muy bien, yo soy la variable, pero ¿qué cosa quieres que guarde aquí? Allá. Entonces, cuando tú quieres que guarde algo, vas a utilizar el símbolo igual. Y en el símbolo igual, nosotros le vamos a poner el contenido, lo que queremos que guarde. Y como queremos hacer nuestro hola mundo, pues aquí pones entre comillas, hola mundo, y entre comillas lo pones porque es un texto. ¿Ok? Entonces, si tú ejecutas esto, cuando le das el clic acá, la primera celda demora un poquito porque se está conectando al servidor de Google, pero luego las demás siguen más rápido. ¿Eh? En este caso, lo que estoy haciendo es guardar esta palabra que se llama hola mundo, guardarla dentro de la palabra o dentro de la variable saludo. Entonces, si tú quieres saber qué hay dentro de saludo, simplemente pones aquí print, es como que imprime o devuelve lo que hay dentro de saludo, y aquí te da una respuesta y dice, mira, lo que hay dentro de saludo es hola mundo. Así de simple es Python. Es un tema de guardar contenido en variables. Claro que esta es una variable, es una función de tipo texto. Así como hay funciones de tipo texto, hay funciones de tipo matemático. Yo puedo usar a Python como una calculadora también, por ejemplo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la variable x vale 10, la variable y vale, por ejemplo, 5. ¿Cuánto será x más y? Bueno, si x vale 10 y y vale 5, x más y valdrá 15. ¿Ok? Esto es lo básico, ¿verdad? Simplemente para que sepan que para empezar a trabajar en Python es sencillo. Y si no sabemos programar, yo les digo, pues este famoso chat GTP deben utilizarlo sí o sí. Porque, por ejemplo, si tú quieres hacer algo más complejo, como por ejemplo hacer una gráfica de dispersión o XY, ¿no? Tú podrías decirle, a ver, dame el código de una gráfica de dispersión en Python, ¿no? Entonces, mira, si yo no sé hacer una gráfica de dispersión en Python, mira, automáticamente el ChatGPT me ha devuelto el código, yo simplemente pongo copiar, vengo acá, le doy pegar y lo ejecuto, y mira, me genera una gráfica de dispersión. O sea, si yo no sé programar, ya no es excusa, ¿no? O sea, igual puedo usar esta herramienta, y así como le he preguntado algo tan simple como hacer una gráfica, le puedo empezar a hacer preguntas un poquito más complejas, como cómo importo una base de datos, cómo hago un modelo, cómo genero una red neuronal. De hecho, acá yo hacía algunas preguntas de esas, ¿no? Por ejemplo, mira, por ejemplo, acá tengo cómo genero una red neuronal y ya me devuelve un poquito. Claro que es bueno, si tú ya tienes un conocimiento previo, esto se va a entender mejor. Pero si no tienes un conocimiento previo, le puedes decir que te explique, ¿no? Por ejemplo, yo ahora les voy a compartir un código y vamos a suponer que yo no sé qué será ese código. Entonces yo copio ese código, se lo pego acá y le digo al ChatGPT, explícame línea por línea el código. Ah, y el ChatGPT te va a decir, ah, mira, acá estamos importando una librería, la librería TensorFlow, ¿no? Entonces, este ChatGPT es una súper ayuda potentísima, súper potente para comenzar a programar. Y si ya sabes, para subir tu nivel de programación, ¿no? Puedes hacer consultas más complejas. Entonces, miren, así como yo he hecho esto, ¿ya? Ahora sí, bueno, si no saben programar, de repente el objetivo de este curso no es que sepan programar Python en 20 minutos, ¿no? Simplemente quiero que sepan de que si no lo sabes, tienes esta herramienta potente que se llama ChatGPT, que tú le puedes preguntar como si fuera un experto, ¿no? Como si fuera el profesor, cómo se hace esto y te devuelve el código y te explica, ¿no? Mira, en este ejemplo, después de entrenar el modelo, se utiliza la función evaluate, ¿no? Te explica, ¿ya? Entonces, me voy a saltar, ¿no? Por temas de tiempo, me voy a saltar esta parte básica. Hay un camino intermedio, ¿no? Para llegar ahora a este ejemplo. Ahora les voy a poner, acá hay un ejemplo de redes neuronales, ¿ya? Yo el ejemplo de redes neuronales lo tengo acá, por ejemplo. Este de acá. ¿Ok? Este es el ejemplo de redes neuronales. También les voy a compartir este programa, ¿ya? El programa es este de aquí. Para abrir este programa, ¿ya? Para abrir este programa que dice redes neuronales, ¿ya? Lo único que tienes que tener es descargado el Colab en tu Drive.
¿Cómo descargas el Colab? Mira, para descargar el Colab vas a hacer clic derecho, abrir con... Si tú no tienes este Colab, porque pues algunos no lo utilizan, vas a poner acá conectar más aplicaciones, y con conectar más aplicaciones vas a buscarlo para instalarlo. Ponemos acá conectar más aplicaciones, pones acá Collaboratory, ¿no? Colab, y acá está. Entonces, en mi caso ya lo tengo instalado, pero cuando no lo tienes instalado, pues te aparece aquí un botoncito azul, me parece, y le das instalar, y pues se instala en 3 segundos, 4, exagerando. ¿Ya? Es súper rápido. Entonces, para que lo hagas luego, ¿no? Para que lo tengas ahí presente, te voy a compartir esto. Vamos a poner compartir, y les voy a compartir, pues, el Colab para que lo tengan, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, y lo puedas personalizar. Y ahorita te voy a explicar cómo lo vas a utilizar. ¿Ya? Copiar enlace, hecho, y yo se los voy a copiar por acá. ¿Ok? Acuérdate que para que lo puedas abrir, para que lo puedas abrir así como yo lo voy a hacer en este momento, necesitas tener el Colab instalado. Si no, te va a salir ahí unas cosas raras, ¿no? Entonces, acuérdate de previamente instalar. Si tienen alguna duda, consulta luego, pues acá tengo mis redes, ¿no? Me pueden conectar acá, o si no, también a David, por ahí nos va a dejar sus redes también, para poder contactarlo. Entonces, bueno, acá como se dan cuenta, este es el mismo entorno, ¿ya? Fíjense que acá he importado librerías. Las librerías son como aplicaciones, ¿no? Tú cuando te compras un celular nuevo, quizás no tienes el WhatsApp, no está el Facebook, no tienes algunas aplicaciones que quieras. Y tú al celular nuevo, pues, le empiezas a descargar aplicaciones que vas a utilizar. Bueno, igual acá, ¿no? O sea, esto que está el NumPy que tú ves acá, TensorFlow, Keras, Matplotlib, ya, estos son librerías, son como las aplicaciones del celular que vamos a necesitar para este cuaderno, para este desarrollo, para este pequeño proyecto. ¿Ok? Entonces, miren, yo acá tengo bueno, acá yo tengo este es otro, Python puede correr en diferentes interfaces, ¿no? Esta es la interfase web, un Colab web, y esta es la interfase local, este es Google Data, perdón, este es Visual Studio. Es lo mismo, ¿eh? El código es lo mismo, ¿no? Solo que corre localmente, ¿ya? Entonces, acá tenemos las librerías. En Python, así como otros lenguajes, tú tienes la opción de poder generar comentarios, ¿ya? O sea, tú puedes comentar acá de qué va esto. Si no te acuerdas, al inicio, ¿no? Cuando recién se empieza, empezamos a comentar. Bueno, acá ponemos, importamos las librerías preliminares, ¿no? Y esto, que es un comentario que comienza con este simbolito hashtag, pues es algo informativo para que cuando trabajes de manera colaborativa con otra persona, pues sepan lo que está haciendo cada celda, ¿no? Entonces, mira, en este caso, lo que estoy haciendo es importar librerías, y acá tengo la base de datos que voy a utilizar. La base de datos, en este caso, es esto de acá, esta base de datos. ¿Se acuerdan que David habló de un motorcito ROT que mueve ese caballito para que extraiga el petróleo? Ya, por ejemplo, acá tengo las unidades. ¿Cuántas unidades tengo, no? Dependiendo, pues, del tamaño de la empresa, ¿no? Voy a tener, pues, 10, 20, 30, 100 caballitos. Tengo los ciclos de operación, ¿no? De cada uno de los caballitos. Tengo acá la lectura de los sensores, ¿no? El LPCA es una temperatura, este es otra temperatura en otro punto, ¿no? Este es otra temperatura en otro punto, ¿no? Y así como tengo temperaturas, tengo presiones, tengo la parte de la velocidad, bueno, y así, ¿no? O sea, un montón de sensores, ¿ya? Ahora, con esta información, yo puedo hacer o crear algo que se denomina ingeniería de variables. La ingeniería de variables me permite utilizar estas variables, ¿ya? Para poder crear o inferir otra variable, ¿ya? Entonces yo acá he creado una variable llamada condición, ¿ya? Me voy a saltar el paso de esa explicación porque no es el foco. El foco es entender primero cómo es la red neuronal. Pero este es relativamente sencillo. ¿Ya? Entonces, esta condición es una condición, es como que el estado del activo, ¿ya? Donde la condición cero va a representar, pues, un estado ok, un estado saludable, ¿ya? Un estado donde para esta lectura de estos sensores, pues, esa lectura es una lectura buena, es una lectura que está como que dentro de los límites de operación, ¿no? Dentro de la banda, dentro de los thresholds, ¿ya?
Pero conforme los ciclos van aumentando, 1, 2, 3, pues va habiendo desgaste, ¿no? Va habiendo desgaste mecánico, va habiendo descalibraciones, va habiendo pues el efecto del tiempo, ¿no? Como los que todo el mundo está sujeto al efecto del tiempo. Ya, y ese efecto del tiempo también pues genera ciertas variaciones en las lecturas de los sensores. Eso es como que ¿no? se da cuenta, ¿no? Estas lecturas. Entonces voy a hacer una inferencia de tal forma que ya, si ustedes se dan cuenta, vamos bajando, mira, los ciclos van aumentando, ¿no? Ciclo 10, 11, 12, 13, ¿no? Las lecturas van bajando, o van aumentando, perdón. Y estas lecturas también se están, de cierta forma, viendo afectadas, ¿ya? Y llega un momento donde la condición de ser cero cambia a estado 1. ¿Qué significa estado 1? Significa alta probabilidad de falla, o ya estamos pues cerca a una alta probabilidad de falla. ¿Ya? De cómo calcular o crear esta columna condición podemos hacer otro webinar, pues porque es todo un tema que tenemos que hacer. ¿Ya? Me voy a saltear esa parte. ¿Ya? Pero esto es calculado, porque no tenemos, en el SCADA, no hay una variable pues que diga condición 0,1, ¿no? De cierta forma, con esto y ayuda de Machine Learning lo podemos inferir. ¿Ya? Entonces, como ya tengo que 0 es estado saludable, digamos, mira, por ejemplo, para este activo hasta el ciclo 172, para este activo del 173 en adelante ya como que está en alta probabilidad de falla. ¿Ok? Entonces, esta condición es lo que yo quiero predecir. Entonces, eso le voy a decir a mi modelo. ¿Sabes qué? Modelo, mis predictores van a ser, yo puedo hacer un modelo, simplemente predecir la condición con el ciclo, o de repente tú quieres hacer un modelo donde también quieres, además de la predicción del ciclo, intervenga la temperatura, o de repente quieres que entren todas, ¿ya? Puedes hacer un modelo donde entren todas, obviamente, mientras mayor cantidad de datos tú le des al modelo, cuando tú lo entrenes, se va a demorar un poquito. Mientras más variables tengas y mientras más filas tengas, más unidades, se va a demorar un poquito más, ¿ya? A mí me ha tocado a veces donde salgo a las 8 de la noche del trabajo, dejo corriendo el modelo, regreso al día siguiente y sigue corriendo, ¿ya? Porque trabajamos con, pues, millones de registros, ¿ya? Depende de eso, pues tu modelo puede demorarse horas, ¿no? 12 horas, pero si tú necesitas información para allá, hay técnicas de repente escoger las mejores variables, y eso es lo que se llama análisis de componentes principales, que también lo vamos a ver. Pero bueno, voy a centrar en la creación del modelo, ¿no? Entonces, la idea es meter esto a Python y que Python de alguna forma determine, ¿no? Acá, por ejemplo, que Python de alguna forma, acá está, ya metimos la base de datos utilizando una función pdread. Esto de acá nos está visualizando algunos encabezados, ¿ya? Y aquí yo voy a seleccionar quiénes son las variables de entrada y salida. Las variables de entrada son las predictoras. Por temas de tiempo, rapidito, algo corto nomás, voy a decir, voy a hacer que ciclo, voy a predecir la salida en función del ciclo, ¿ya? La salida va a ser condición. Acá se dan cuenta que es puro código, ¿no? El código es importar librerías, hacer particiones, acá se genera la red neuronal. Una red neuronal, pues, tiene una arquitectura de este tipo, ¿no? Son, digamos, cada circulito es como una neurona, ¿ya? Y se entrelazan, ¿no? Esta envía una información a esta, 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 envía una información a esta también, ¿no? Se hacen como enlaces, ¿ya? De tal forma que aquí al final se hace la predicción. ¿Ok? Cada una se encarga de buscar patrones en la data que le está tocando, ¿no? Son como hormigas, trabajan en conjunto, ¿no? Cada una va a detectar un patrón en una columna, en otra columna, ¿no? En las variables iniciales, en las variables finales, y empiezan a detectar esos patrones que a simple vista no son notorios, ¿ya? Entonces es un tema de jugar un poquito con el código, y si no sabemos código, le podemos preguntar al chat GPT, ¿ya? Acá tenemos que hacer un tema de que optimice esta función de redes neuronales. Un modelo es un optimizador. ¿Qué optimiza? Para optimizar, o maximizas una variable o minimizas, ¿no? Nosotros vamos a minimizar el error, ¿ya? Por eso se llama optimizador. Entonces, acá estoy usando un optimizador llamado ADAM. ADAM significa Adaptive Moment, o sea, de momentos adaptativos, que utilizan las redes neuronales.
hay funciones de activación, hay conceptos mucho que estoy obviando, ¿no? Por temas de tiempo, pero acá hay funciones de activación, funciones sigmoideas, que trabajan dentro de la red neuronal. ¿Ok? En este caso, la función de pérdida o el error es una crossentropía binaria porque estamos hablando de un sistema de clasificación. Clasificación significa que la variable de salida es binaria, por ejemplo, o es 0 o es 1. O sea, o está saludable o está en falla. Si en lugar de la condición ser binaria tiene valores analógicos, ¿no? Así como decir 420 miliamperios, ya es algo analógico, ya acá la función de pérdida ya no sería una crossentropía binaria, podría ser un mean square error o un mean absoluto, ya cambia, ¿no? En este caso, como es variable binaria, pues la función de pérdida es una crossentropía binaria. ¿Ya? Acá lo que empieza a hacer es entrenarse, crear el modelo, ¿no? Crear el modelo detectando patrones, ajustando parámetros, ¿ya? La red neuronal hasta que termina. Y cuando termina, ¿no? Sale una curva como esta. Nosotros teníamos dos datos. Nosotros teníamos si falla o no falla, ¿verdad? Acá está, los activos que fallan son los que tenían estado lógico 1, o la condición era 1, y cuando no falla decía estado lógico 0, o la condición 0, ¿verdad? Ya, la red neuronal lo que hace es también devolverte cierta probabilidad. Mira, genera esta curva de color naranja, ¿ya? Quiere decir que, ¿a qué se refiere esto? A ver, por ejemplo, si vamos 250 ciclos, la probabilidad de falla para ese activo en 250 ciclos es aproximadamente 70%. Obviamente, si mientras aumentamos los ciclos para 300 ciclos, la probabilidad de falla aumenta, ¿no? A casi 90%. Ya mire, y más o menos para 360 ciclos, la probabilidad de falla es 100. Quiere decir que ningún activo supera los 360 ciclos, al menos de los activos que tengo en esta base de datos, ¿verdad? Entonces, mira, con una variable condición que era binaria, el modelo me ha devuelto una salida análoga, porque no me devuelve ceros y unos, me devuelve probabilidades, ¿no? Interesante, ¿ya? Y este modelo, también tú puedes saber qué tan bueno es el modelo. Y acá se calcula una exactitud con unos parámetros que se llama de testing. La data de test es para ver. La data de test es la data que no ha sido involucrada en la creación del modelo. Son datos nuevos, son datos frescos, ¿no? O sea, tú entrenas a tu modelo con unos datos, pero para validarlo, lo validas con otros datos. Y mira, y lo he validado con la data de testing, y tiene una exactitud del 90%. Y eso que yo no he optimizado, no he hecho tuning, así nomás a la primera, ¡guau! ¿No? Pero esto se puede mejorar, podemos levantarlo un poquito más, ¿ya? Puede ser más del 90%. ¿Qué quiere decir 90%? Que de cada 100 predicciones, acierta 90 y se equivoca 10. ¿No? Si bien es cierto, David, ahí hizo un margen de 5%, claro, es que todavía yo no he afinado esto, ¿verdad? Esta es mi primera, ¡guau! Pero mira, a tener un modelo de 90% exactitud, a no tener nada, pues es bastante interesante, bastante valioso, le puedes sacar provecho. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es un poquito manejar los datos, cómo metes los datos aquí. Yo les he compartido esto por si acaso, ya para que ustedes lo que tendrían que hacer es cambiar esto, ¿no? Yo acá estoy metiendo esta base de datos, que se llama train procesado. Claro, he procesado porque acá tengo esta condición, porque normalmente no tengo esta variable, ya le he procesado. Pero ustedes tendrían que cambiar, por ejemplo, esta base de datos y ustedes meten acá sus datos, ¿no? Meten acá sus sensores. Tendría que hacer la explicación de cómo calcular esa variable de condición, que podemos hacer otro webinar para explicar eso. Pero pues este es el procedimiento. ¿Ok? Esta es la secuencia, esta es la lógica. Entonces, pues esto es lo que yo y con David teníamos pensado explicarles. Espero que pues les haya sido informativo, les haya sido útil. Si tienen de repente alguna duda, consulta, comentario que quisieran compartir, pues levanten la mano y pues, se les habilita el micro o, pues, o por el chat, como gusten. David, no sé, ¿tienes algún comentario, algo que agregar de repente antes? Sí, sí, Orlando, ¿ahí me escuchas? Sí, Sí, bueno, ahí comentar lo de ChatGPT, ¿no? Ahora ya no tenemos, digamos, alguna limitante en la parte de programación. Has mencionado que se pueden desarrollar modelos en Python, en R, entonces ya no tenemos esta restricción, digamos, de codificar. Nosotros ya podríamos en lenguaje natural solicitar un modelo en específico. Lo importante sí es tener estos criterios que menciona, cómo podríamos sintonizar, ajustar nuestro modelo, ¿no? Pero la parte de programación
que normalmente te puede consumir entre 3 a 5 meses aprender los comandos, funciones, ya tienes una gran ayuda, ¿no, Orlando? Claro que sí, claro que sí. Están por ahí pidiendo el Excel. Ahorita voy a compartir el Excel por el chat, ¿ya? Un momentito, por favor. Vamos a poner copiar enlace hecho y se los voy a compartir por aquí, por el, por el chat. Un momentito. Ah, mm, a ver, David, te lo comparto y si tú lo puedes pasar por el chat, no me sale la opción, no sé por qué. A ver, te lo voy a pasar ahí. A ver, se lo estoy pasando a David y David, a ver si lo puedes pasar por el chat. Ah, ya lo encontré. Ahí está. Ahí está, Sergio. Bueno, para todos les he compartido, ¿eh? ¿Tienen alguna otra duda, consulta de aplicaciones? ¿Tienen datos? ¿Alguna curiosidad? Ronald nos pregunta, ¿cursos completos? Bueno, parte de esta charla que estamos dando con David también era para indicarles, pues, que, bueno, cursos hay un montón, ¿no? Hay bastantes opciones, tanto presenciales como virtuales, ¿ya? Pero también parte de lo que hacemos con David es algo orientado básicamente a industria, energía, hidrocarburos, ¿ya? Hacemos trabajos de consultoría y también de adiestramiento. ¿No? Entonces, si ustedes consideran que somos una opción, bueno, también nos pueden contactar, ¿no? Ahí estamos dejando nuestros datos de contacto y podemos hacer un grupo, ¿no? Eso sería Ronald. Bueno, creo que no hay más dudas, más consultas. De repente, unas palabras de cierre, David. Sí, Orlando. Bueno, hay una consulta ahí. Sí, miren, no sabemos en los siguientes meses cómo va a ser estos cambios de las interfaces, de las inteligencias artificiales. Cada semana aparecen nuevos programas, nuevas aplicaciones. En realidad, creo que el detalle ya no va a ser aprender a codificar, ¿no? Sino entender el negocio, entender las métricas, irnos un poco más arriba. Creo que esa va a ser la visión. Nosotros ya vamos a confiar en estas herramientas de inteligencia artificial para hacer, digamos, el trabajo duro, ¿no? De codificar. Entonces, mi recomendación es involucrarse, interactuar con la herramienta, ¿sí? Aprovechar ahí el material que estás compartiendo, Orlando, muchas gracias, y con ello ya podríamos tener una introducción a lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Así es. Muchas gracias, David, por las palabras. Si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, de repente algún otro webinar interesado, como por ejemplo, cómo calcular esa variable condición en función de otras utilizando alguna herramienta, ¿no? También podemos crear una charla para una fecha pues aclarar ese tema. Bueno, entonces, de mi lado, muchas gracias por su atención, participación. Acá nos dice la grabación. Sí, Ronald, la grabación va a estar colgada en YouTube, ¿ya? Ahí a todos los que han enviado su correo se les va a hacer llegar. O en todo caso, en mi presentación también está mi canal de YouTube, ahí va a estar colgado. Ya ustedes tienen el canal de YouTube, lo voy a colgar apenas tenga la grabación. Pues, y pues nada, ¿no? Eso sería. Eh, Joel nos pregunta cómo se aplica el modelo generado de Machine Learning en un controlador, digamos un RTU, que tiene lenguaje de programación básico. A ver, Joel, en principio, cuando tú quieres hacer un modelo Machine Learning, debes tener claro algo, ¿no? Lo claro es qué cosa es lo que quieres predecir. Entonces, esa es la primera pregunta.
Yo te haría eso, yo. A ver, ¿tú qué quieres predecir en función de lo que me has mencionado? Un proceso de Machine Learning tiene entradas y salidas, ¿no? Las entradas son variables y la salida es lo que tú quieres predecir, ¿no? Entonces, acuérdate que esas entradas son datos. Si tú tienes datos registrados por ese controlador, pero es datos, ¿ah? Datos de salida, un archivo plano, olvídate del algoritmo de cómo funciona, si es PID o lo que fuera, no, o sea, internamente lo que hace a tiempo real al algoritmo de Machine Learning no le interesa. Al algoritmo de Machine Learning lo único lo que interesa es lo que sea impreso en data, ¿ya? Entonces, no confundir, de repente estás queriendo hacer un proceso de Machine Learning para hacer el control PID a tiempo real, no va por ahí tanto así, ¿no? De que hay controladores, neurofus y que tienen por ahí algunas cosas como esas, sí, pero Machine Learning es un tema predictivo a futuro, ¿no? O sea, digamos, debes tener muchos datos registrados. Por ahí va el tema, Joel. ¿Ok? El enlace del canal de YouTube. Ah, ya. Vamos a compartir el enlace de mi canal. A ver, un momentito. Ahorita les comparto. En ese canal yo publico información de Python, de R, de Power BI, de cómo usar macros, o sea, todo lo que corresponde a analítica de datos, ¿no? O sea, análisis de datos. ¿Ya? Ahí pueden encontrar la información. En el canal lo voy a colgar, ¿ok? Apenas tenga la grabación, pues espero que para dentro de 1 hora, 2 horas o 3, no sé, máximo, lo van a tener ahí colgado. ¿Ok? Bien, nuevamente, muchas gracias por su atención y participación y pues será hasta una próxima oportunidad. Saludos, cuídense.